Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional, hablando de temas de bendición a la familia. El tema que hoy estaremos tratando es el de la sanidad. ¿Cuántas personas están enfermas? ¿Cuántas personas están agobiadas por la enfermedad? Hay un enemigo de la enfermedad. Hay un enemigo, mejor dicho, de la sanidad, que ocasiona la enfermedad. Se llama la serpiente antigua que engañó a Eva. El diablo está actuando para destruir la familia. Así que la obra del diablo es la enfermedad. La Biblia habla en Job capítulo 2, versículo 4, del pensamiento de Satanás. Allí el diablo dijo: piel por piel. Todo lo que tenga el hombre lo dará por su vida. De otra manera, piel por piel. Todo el dinero que tenga el ser humano lo dará por su enfermedad para mantener su vida. El diablo es astuto. El diablo va en pos del dinero para quitar el dinero a una persona, a una familia, a una sociedad. Invade todo con enfermedades. Y alrededor de las enfermedades se levantan industrias que tienen que ver con la enfermedad. Por eso hoy podemos conocer todo ello, cómo hay medicinas, cómo hay la industria del alimento, la industria misma de las dietas, la industria de los ejercicios físicos. ¿Cuántos hoy quieren mantener la salud por medio del pensamiento de lo natural, por medio de lo físico? Porque la enfermedad tiene que ver con lo físico, pero la causa no es lo físico. La causa, de acuerdo a la Biblia, la palabra de Dios, está en lo espiritual. A esto vino Jesucristo. Jesucristo se caracterizó como el sanador. Él vino a poner el hacha a la raíz de la enfermedad, a la raíz de todo lo que se ve en lo superficial. Por eso solamente en Jesucristo puede haber sanidad. Hoy hablaremos de cómo recibir la sanidad de Cristo. La Biblia nos enseña en el Evangelio de Mateo capítulo 8, versículos 16 y 17, cómo Jesucristo empezó a sanar. Dice: y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Versículo 17. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Este es el ministerio de Jesucristo hace 2018 años, cuando vino a la tierra en el cumplimiento de la profecía. El profeta Isaías, por el Espíritu Santo, había profetizado 700 años antes de la primera venida de Jesucristo, de que Él llevaría toda enfermedad. La enfermedad es un enemigo del hombre, es un enemigo de la familia. El diablo está atacando por medio de la enfermedad. La enfermedad es producto de la maldición del pecado. Cuando Adán y Eva pecaron, entró la maldición. Una de esas maldiciones es la enfermedad. Pero el diablo, en su astucia, está atacando por medio de la enfermedad para quitarle el dinero al ser humano. ¿Por qué? Porque el diablo ha establecido al dinero como un ídolo. ¿Cuántas personas en su pensamiento creen que el dinero es la vida? Y están por eso amando el dinero, sirviéndole al dinero, son esclavos del dinero. El diablo lo sabe, el diablo ha puesto al dinero, el diablo es astuto y ha hecho del dinero un ídolo. La Biblia dice en el Evangelio de Mateo que hay una deidad, una potestad demoníaca llamada Mamón. Era el dios de las riquezas, el dios del dinero. Y Jesucristo dijo: no podéis amar a Dios y a las riquezas. No puedes amar a Jesucristo y al dinero. O amas al dinero o amas a Jesucristo. A esto vino Jesucristo para confrontar la mentira del diablo. Jesucristo, para sacar de los problemas al ser humano, vino sanando, mostrando el amor y la misericordia de Dios el Padre. Toda obra de sanidad es el amor de Dios el Padre. Y Jesucristo vino a sanar y sigue sanando al tiempo de hoy.
Jesucristo, antes de irse al cielo de nuevo, dejó a la iglesia, a su iglesia, que es el cuerpo de Cristo, que sigue orando por los enfermos, sigue ministrando para la sanidad por el Espíritu de Dios. Debemos conocer lo que está escrito en la Biblia, porque aquí dice que Jesucristo ya llevó, es tiempo pasado, ya llevó nuestras enfermedades y por su llaga ya fuimos curados. O sea que esto es el tiempo pasado. Hoy estamos en el tiempo presente. ¿Cómo entonces debemos ver las enfermedades? Como el engaño del diablo. El diablo trata de engañarnos por medio de lo que ven nuestros ojos. Y las personas ven en lo físico. Tenemos 5 sentidos de lo físico, pero la Biblia dice no debemos caminar con los sentidos físicos, sino con el sentido de la fe. A esto vino Jesucristo, el autor y consumador de la fe, a darnos fe, para que camináramos en esta tierra enfrentando todo engaño del diablo mientras tengamos vida aquí en la tierra. Por eso, amigo, amiga, debemos ir a la Biblia y conocer todo lo que está enseñado para nosotros los seres humanos. Dios se hizo un ser humano en la persona humana de Jesús, Jesús de Nazaret. Dios hecho carne, y Él vino para enseñarnos cómo librar batallas. Toda persona en la tierra libra batallas contra lo desconocido, porque se mueven en lo espiritual. El hombre cree que la batalla es en lo físico, por lo que ve, por lo que oye, por lo que siente. No, la Biblia dice que tenemos una lucha en lo espiritual, y solamente cuando vamos a Jesucristo empezaremos a conocer de lo espiritual. Jesucristo dejó al Espíritu Santo para que nos ayudara a entrar a esa batalla espiritual, la batalla por la sanidad, la batalla por la prosperidad, la batalla por la paz en las familias, en nuestras ciudades, en nuestras naciones. Por eso se predica el Evangelio de Jesucristo. Dice la Biblia que llegaron muchos enfermos, endemoniados y enfermos, y con la palabra que habló Jesús, echó fuera a los demonios y sanó a los enfermos. ¿Qué debemos hacer ante la enfermedad? Pues acudir a Jesucristo. Aquí los enfermos y los endemoniados acudieron a Jesús y recibieron la palabra de sanidad. ¿Cómo podemos hoy acudir a Jesucristo? Por eso hay tantas campañas evangelísticas en una ciudad. Donde oigas de una campaña, ve a la campaña, porque allí hay solución a la enfermedad. Ve a una iglesia local. En las ciudades hay cientos de iglesias cristianas que están orando por los enfermos. Ve a una iglesia donde haya oración por los enfermos, para que veas tu sanidad. El cristianismo es cosa práctica, no es religión. Tú tienes que saber de que hay una lucha contra seres espirituales detrás de la enfermedad. La enfermedad misma es un adversario, es un enemigo, y mientras tengamos vida física en el planeta Tierra, estamos luchando contra las enfermedades todos los días. Y también debemos saber que esas enfermedades nos pueden llevar a una muerte prematura. La muerte es un enemigo. Tenemos que aprender a tomar autoridad contra las enfermedades y contra la muerte. Para eso vino Jesucristo, para empoderarnos. De eso se trata el cristianismo, entrar a una experiencia con Jesucristo. Por eso, donde oigas de Jesucristo, amigo, amiga, acércate allí. Recibe el Evangelio. El Evangelio es Jesucristo. Se está predicando el Evangelio en radio, en televisión. Se salen a las calles a predicar. Donde oigas de Jesucristo, pon atención, porque esa palabra que vas a escuchar es la que traerá sanidad sobre tu cuerpo. Leamos lo que dice Jeremías en el capítulo 33, versículo 6, porque es la promesa de Dios. Dios iba a traer sanidad, medicina al cuerpo, sanidad para que haya paz. Toda persona que camina en la sanidad de Dios, en la sanidad de Cristo, camina en paz. En cambio, los enfermos no pueden tener paz, están desesperados, más si están enfermos y no tienen dinero, porque ¿cómo curar la enfermedad?
Jesucristo dijo, vengan a mí los que están trabajados y cargados, yo os haré descansar. No necesitamos dinero para acercarnos a Jesucristo. Jesucristo es el médico de médicos. En Jesucristo podemos encontrar la respuesta a la enfermedad, pero tenemos que seguir todo un proceso y de eso se trata este programa, cómo recibir la sanidad en Cristo Jesús. Leamos Jeremías 33:6. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Esto es cuando venga la medicina, cuando haya sanidad. Dice la palabra en Proverbios capítulo 4, que la palabra es vida. Versículo 22, porque son vida a los que las hallan. A los que hallan la palabra de Dios, recibirán vida y medicina a todo su cuerpo. La palabra es la medicina natural y normal para el cuerpo humano en la tierra. Por eso tenemos que escuchar la palabra. La Biblia es la palabra, pero tenemos que escuchar de la Biblia. Por eso hay muchas personas en las calles hablando de Jesucristo, hablando del Evangelio, haciendo campañas evangelísticas, yendo a los hogares, porque la palabra de sanidad que viene del cielo puede entrar a un hogar y traer la bendición a ese hogar. Nosotros estamos saliendo en brigadas, yendo a los hogares, preguntando si hay alguna necesidad, porque hay muchas enfermedades y las personas que van en el nombre de Jesús están orando por los enfermos y estamos viendo la respuesta de Dios, porque la palabra nunca regresa vacía. Así que la palabra trae sanidad, es la medicina normal al cuerpo y tenemos que aplicar la palabra de Dios. ¿Cómo recibir la sanidad? La Biblia habla en la carta a los romanos de todo un proceso. Tenemos que tener fe y la fe viene por oír la palabra. La palabra es Cristo Jesús, la palabra que se hizo carne, es el Evangelio, es el autor de la fe. En Jesucristo podemos ser alimentados de la fe de Dios. La fe viene del cielo, la fe no la podemos adquirir nosotros por nosotros mismos, los seres humanos. La fe es un don de Dios, viene de Dios. Y esa fe viene por el Evangelio, por la palabra que escuchamos en el Evangelio, por la palabra de Dios que escuchamos. Por eso debemos estar atentos a la palabra que oímos de Dios. Dice Romanos capítulo 10 en el versículo 8 acerca de la fe. Dice el versículo 8, mas que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Esta es la palabra de fe. ¿Cuál es la palabra de fe? Debemos oír la palabra y creer la palabra y confesar la palabra. Oír, creer, confesar. Oír, creer, confesar. Aquí tenemos todo un proceso que hemos puesto para que todos puedan entender cómo recibir la sanidad. Número 1, hay que oír el Evangelio de Jesucristo. Número 2, hay que creer lo que dice el Evangelio, lo que dice la palabra de Dios. Oír el Evangelio, pero aceptar a Jesucristo. Así es, creer en el Evangelio es creer en Jesucristo, aceptando a Jesucristo. Y número 3, creer en lo que Él dijo y ha hecho. Así es, invocar el nombre de Jesús. Si creemos en Jesucristo, estamos recibiendo la fe de Dios. Para invocar a Jesucristo solamente le podemos invocar por fe, porque Jesucristo es el único que me puede sanar, que me puede liberar. Jesucristo es el Señor. Todos los demonios tiemblan cuando se escucha el nombre de Jesús. Ante el nombre de Jesús, toda rodilla se dobla. Por eso hay que invocar el nombre de Jesucristo y aplicar la palabra, declarar la palabra. Entramos a la experiencia del milagro. Es cuando se abre el milagro para nuestras vidas. Y no vamos a dejar de confesar que Jesucristo es el Señor. No vamos a dejar de confesar la sanidad en Cristo hasta recibir la sanidad. Esto lleva un poco de paciencia y tiempo. Paciencia y tiempo. Por eso tenemos que perseverar
perseverar. Jesucristo dijo, tienen que esforzarse para entrar en el reino de los cielos. Esto no es de manera automática, aunque de manera inmediata ya el Señor está obrando, pero veremos físicamente el resultado un tiempo después. Por eso estamos viendo las sanidades después que se ora, puede ser minutos, puede ser horas, semanas, meses, pero la palabra nunca regresa vacía. Entonces, número uno, hay que oír de Jesucristo, hay que acercarse donde se está predicando de Jesucristo, donde se predica el Evangelio. Número dos, hay que creer en lo que se está predicando del Evangelio, no religión, sino de Jesucristo. Número tres, invocar el nombre del Señor Jesucristo para que los demonios de enfermedad suelten a las personas y entonces declarar la sanidad y estar declarando: Jesucristo es mi sanador, Jesucristo es mi Señor, Jesucristo es mi Salvador, y recibiremos ese milagro. Y número cuatro, cuando tengamos ese milagro, empecemos a dar testimonio de ese milagro, testimonio en la calle, testimonio en el hogar, en la familia, testimonio en el trabajo, testimonio donde quiera que estemos, que Jesucristo nos ha sanado. De esta manera estaremos siempre en la sanidad de Dios. Estamos en una lucha permanente contra la enfermedad. Estamos en una lucha contra la muerte. Estaremos por eso siempre caminando con Jesucristo para lograr la victoria. Dice la Escritura: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que por eso tenemos que saber todo este proceso, que es un proceso que yo lo veo muy sencillo y práctico. Bueno, el Señor Jesucristo, Él le dio mucho énfasis a los dos primeros, tanto el oír como el creer. Muchas veces él antes de dar un mensaje o dar una parábola, Él siempre decía: el que tenga oídos para oír, que oiga. Y siempre a todos los enfermos, lo que dice la palabra, les vio, y cuando dice esa palabra que les vio a los enfermos, es para ver si tenían fe, si creían en Él. Y algunas veces les preguntó: ¿crees esto? ¿Crees que esta sanidad va a venir para ti? ¿Crees que Dios va a hacer esto? Y cuando ellos decían el sí, entonces el milagro venía. Sí, y los 4 evangelios hablan de cómo Jesucristo siempre honró la fe de las personas. Sí, y también la palabra de Dios Todos dice... estaban en necesidades. La palabra de Dios dice que si hemos creído, por cuanto hemos creído, hablamos. Así es. Así que confesamos, ¿no? Pero yo pienso que es muy difícil luego que la gente confiese, ¿no? Porque normalmente confesamos lo que nos está pasando, lo que el diablo está haciendo, ¿sí? Ay, tengo esto, ay, me está atacando así, ay, en lugar de decir, bueno, sí, no negar el ataque, pero decir, bueno, en estas cosas soy más que vencedora y yo sé que tengo la victoria y yo declaro la palabra de Dios sobre esa... Tenemos que precisar lo que estás porque el diciendo. problema es que siempre... La confesión no es la confesión de los problemas que tenemos. Exacto, de la es la confesión de la palabra. Es la confesión de la palabra de Dios. En esas circunstancias. La palabra dice sanidad, no dice por ejemplo, enfermedad. La palabra dice que ya fuimos sanados. Sí. Porque por las llagas de Cristo dice que Jesucristo ya llevó todas nuestras enfermedades. Eso es lo y que tenemos sufrió que confesar. todos nuestros dolores. Pero entonces, ¿qué hacemos cuando nos sentimos con alguna enfermedad, con algún dolor? Entonces, no es que neguemos... Confiesan el dolor. O sea, no es que neguemos la situación que estamos viviendo, no. Sino que vamos a confesar que a pesar de cómo nos sentimos, no vamos a declarar, me siento esto, estoy enferma, tengo el otro. No, declaramos que por la llaga de Jesucristo ya hemos sido sanados y el cuerpo debe obedecer esas palabras. Así que le ordenas a tu cuerpo que obedezca esas palabras y que por las llagas de Cristo tú te declaras sana, tú te declaras sano, tú declaras la solución al problema y entonces ahí es donde viene. Sí, debemos confesar. Por eso dice la palabra, ¿no? La palabra de Dios. Que el que encuentre sus palabras va a ser medicina. Así es medicina la Así palabra. es. No confesemos la enfermedad, no confesemos la tragedia, no confesemos los problemas, hablemos de soluciones. O sea, Cristo es la solución. Por eso tenemos que llenarnos de la palabra de Dios. La situación también es que Dios nos ha dado poder y autoridad en lo que hablamos. Sí. Entonces, cuando hay poder en la palabra hablada. Pero cuando nosotros hablamos lo malo, la enfermedad, el problema, pues estamos
realmente certificando eso, en lugar de que hablemos lo que no vemos, es lo que dice el Señor, que debemos hablar su palabra. Entonces debemos confesar lo que está escrito, porque es la verdad, y entonces no debemos de hablar lo negativo o lo que está pasando, porque se afirma. Ya hay una cosecha de eso, ¿no? Le estamos ya ordenando a nuestro cuerpo, le estamos ya ordenando a nuestra circunstancia que no se resuelva. Entonces nosotros debemos de sobreponernos a lo que sentimos, a lo que pensamos, y tomarla literalmente, la fe en la palabra de Dios y en lo que Cristo ya hizo, para poder realmente sembrar la semilla de una buena palabra, para que tenga un buen fruto de sanidad o de solución del problema. Pero el problema es que cuando queremos confesar lo que estamos sucediendo, estamos todavía haciendo que eso se siembre en nuestro cuerpo. Es que hay poder de vida o muerte en lo que hablamos. Así es. Si hablas el problema, hablas la enfermedad, hablas la tragedia, no se va a solucionar. No se va a solucionar nunca, porque te estás atando en la palabra que uno mismo está diciendo. Así es. Estamos atándonos al mismo problema. ¿Cómo salir de allí? Hablando lo contrario. Por eso la bendición rompe la maldición. Bendición es hablar bien, maldición es hablar mal. Bendición es hablar conforme al lenguaje de Dios. La Biblia es el lenguaje de Dios. Debemos llenarnos del conocimiento de la palabra de Dios y aplicar la palabra a la necesidad. Si mi cuerpo tiene necesidad porque hay síntomas de dolor, entonces aplico la palabra. Ya yo sé que debo poner manos sobre mi cuerpo y aplicar la palabra y declarar mi cuerpo sano, porque escrito está: Jesucristo ya se llevó mi enfermedad y por su llaga ya fui curado. Por lo tanto, debo declarar la sanidad. Escrito está. Vienes y te alineas con la palabra de Dios y obedeces. Así es, y tomo autoridad en el nombre de Jesús para reprender el dolor. Hay que reprender el dolor, hay que reprender todo espíritu que puede estar perturbándonos en el engaño y la mentira. Esto es guerra espiritual. Esto se enseña en una iglesia verdadera de Jesucristo, donde un pastor está bajo esta unción del Espíritu Santo para enseñarle al pueblo cómo defenderse de un diablo ya derrotado. Por eso tenemos que ir a una iglesia donde se enseñe la palabra por el Espíritu Santo y estén obrando conforme a la dirección del Espíritu de Dios. La Biblia habla en el caso de un padre de familia que fue a Jesucristo, acudió a Jesucristo, estuvo bien. Este hombre, ante la necesidad, porque su hijo estaba tomado por un demonio que le quería matar, había un espíritu de enfermedad y de muerte en el hijo. Entonces el padre de familia estaba afligido. Entonces oyó de Jesús y acudió a Jesús. Está bien, el primer paso, acudir a Jesús. Pero este hombre empezó a hablar el problema, empezó a hablar la tragedia, empezó a hablar todo lo que el demonio hacía en la vida de su hijo. Este demonio quiere matar a mi hijo, lo tira contra el fuego, quiere muerte sobre mi hijo. El Señor Jesucristo lo oyó y le dijo, prácticamente le dijo: padre de familia, si puedes creer. Así es, porque si puedes creer. En el caso de un padre de familia que habla eso a un hijo, es la autoridad. Sí. Y está desatando esas cosas en su hijo también, sin que sea su intención, porque la intención de un padre que ama a sus hijos es que su hijo sea sano, no que declarar enfermedad. Tiene que declarar la medicina de Dios, que es la palabra de Dios. Pasaje, por las llagas de Cristo ya eres sano. Ya ven y ora por su hijo y reprende la enfermedad. Este pasaje está en Marcos capítulo 9 versículo 22. El padre dijo: y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesucristo solamente le dijo: si puedes creer. Al que cree, todo le es posible. Es como si cuando, puedes creer que Jesucristo lo puede hacer, que Jesucristo lo puede liberar, que Jesucristo lo puede sanar, que Jesucristo lo puede rescatar. A esto vino Jesucristo. Jesucristo vino a sanar a los enfermos, liberar a los cautivos, vino a salvar a todo hombre que se había perdido por el pecado y estaba bajo maldición. Si puedes creer, le dijo Jesús. Por eso tenemos que ir a una campaña evangelística o a una iglesia donde se esté predicando el evangelio de Jesucristo para oír de Jesucristo.
Jesucristo, no oír religión, oír de Jesucristo. Jesucristo sigue caminando en esta tierra por medio de la predicación del Evangelio. Así que hay que acercarse a Jesucristo. Jesucristo le dijo, si puedes creer. Porque al que cree, al que cree, le dice el todo Señor, es posible. todo le es posible. El que cree recibe fe. Entonces la fe mueve montañas. Si puedes creer, la fe de Dios vendrá sobre ti y entonces vas a ser un hombre en autoridad y poder en esta tierra. Ya no acudirás a mí, sino que tú ejercerás la autoridad en tu casa, porque Dios ha posicionado a el padre de familia como una autoridad en el hogar para reprender esos espíritus pero si puede que creer perturban la palabra familia. de Dios y Pero confesarla. si puedes creer, y le dice el confesarla. Señor. Si puedes creer, claro, la palabra Porque de la bendición, fe viene por el oír la la palabra de bendición Dios. es bendición cuando se habla. Así es. Si no se habla, No. ¿cómo vamos a recibir la bendición? No es Así que bendición. no es pensarlo, es hablarlo. Bueno, él tenía un poquito de fe, podríamos decir, porque Acudió a Jesús. Sí, pero yo voy al punto, el joven, que ahora era joven, pero realmente, bueno, en otro evangelio, creo que en Lucas dice que ese joven estaba desde niño, estaba con esa mucho enfermedad, tiempo, con ese muchos años espíritu enfermo. inmundo, sí. Espíritu inmundo. Entonces, ya era una rutina diaria, pues, lo que el padre tenía que estar pendiente de su hijo. Digo, si ese hijo estaba con vida, era gracias a su padre, en cierta lo había manera. cuidado. Poniéndole porque un lo nombre cuidó. actual sería como epilepsia, o Ajá. sea, un ataque de epilepsia en sí. determinado tiempo. Entonces, era una carga, o sea, Sí, porque siempre al decir había que- empeorado. Al decir que lo tiraba al fuego o al sí, agua, él había estado pendiente de su hijo. Sí, pero también ahí muestra de que ya su enfermedad había empeorado más. Sí. Entonces era algo muy, bueno, ante los ojos naturales imposible o difícil. Pero es ahí donde él dice, no, pero si tú puedes hacer algo, hazlo. Puso su confianza en el Señor. O sea, él presentó todas sus necesidades, ¿no?, naturales, pero en medio de todo eso puso un pero, porque siempre hay esperanza. Y entonces es ahí donde el Señor le dice, ¿no? Bueno, si tú puedes creer, al que cree, todo le será posible. Y es ahí donde él dice, no, creo, ayuda a mi incredulidad. Qué Allí está tremendo. la respuesta sabia de este hombre padre de familia. O sea, Llamaba no a su hijo. O importa. sea, creer es un acto de nuestra voluntad. Él decidió creer. Así es. Pero él- le dijo a Jesús, Ayúdame. ayúdame a no dudar. Ayúdame a seguir creyendo. Sí, creyendo, porque hay que mantenerse creyendo. Porque el diablo siempre nos ataca para confundirnos, engañarnos, distraernos y hacernos dudar de los milagros, De lo que dudar ya está de las hecho en promesas, Cristo que ya Jesús. está dado. Cristo no va a volver a regresar y morir en la cruz, ya lo hizo. Ahora somos nosotros Consumado que tenemos es, digo, que consumado estar es. luchando contra la mentira del diablo. Así es, nosotros somos los que tenemos que decir, aunque estamos viendo lo contrario Y sintiendo lo contrario. y sintiendo tal vez lo contrario, pero uno tiene que decidir creer, escoger creer. La Exacto. palabra de Decirlo Dios. en voz alta, Exacto. yo decido creer. Así es. Yo escojo creer porque sé que ahí está el milagro que Dios tiene para mí. Yo y decido aferrarse creer, a esa exacto. palabra. Yo decido creer y yo lo hablo y yo lo recibo. En el Por nombre de eso, Jesucristo. esta es una buena declaración sabia, creer en la Biblia, en la palabra de Dios. Yo decido creer en la Biblia. Yo no puedo hablar más que lo que enseña la Biblia, porque Así es. la Biblia es el manual que Dios dejó en la tierra para la humanidad, para que todo hombre en la tierra sepa cómo caminar en esta tierra en medio de los problemas, en medio de los ataques del diablo, que es el mentiroso. Solamente por la Biblia yo puedo ser alumbrado. Lámpara es a mis pies la palabra, lumbrera mi camino. Pero es una decisión personal. Yo decido darle el valor Así a es, la así Biblia, es. darle el valor correspondiente. Y dar el crédito a que soy la verdad. palabra. El crédito es verdad. Yo decido creer en lo que dice la Biblia, en lo que dice la palabra de Dios, y lo hablo, lo empiezo a hablar. Le empiezo a hablar a la mentira para que la mentira desaparezca. Hay que estar declarando la verdad. Conoceremos la verdad, dice la enseñanza Y la de verdad Jesús, nos hará y libres. nos hará libres del engaño del enemigo. Además, siempre hay que tomar en cuenta también que la palabra de Dios es eterna. Dice que el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra permanece para siempre. Por eso Así que tiene un fundamento Sí. eterno. Y dice que también la palabra
mora en los cielos perpetuamente, porque la palabra de Dios es Cristo. Entonces todo lo que Dios ha hablado permanece en el cielo y no va a pasar. Así que si cielo y tierra van a pasar, pero la palabra no, pues entonces hay que declarar la palabra, hay que creer en la palabra, hay que confesarla. Por ese propósito, Jesucristo creó la iglesia. Y apareció el en Hijo la de ciudad. Dios a destruir las obras del Creó diablo. la iglesia, sí. Sí. Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo, pero ahora es la iglesia La que tiene que cumplir ese mismo propósito. Ese llamado de ¿Para la qué iglesia? tenemos que ir a la reunión de una iglesia los fines de semana? No vamos por tradición, no vamos por costumbre, no vamos por influencia de la familia, no vamos porque nos obligan a ir a la iglesia, no vamos por tradición. Vamos para crecer Para ser en el conocimiento de instruidos. Jesucristo, ser instruidos en la palabra de Dios. Yo quiero crecer cada día más en la fe de Jesucristo. Quiero crecer cada día más. Y la Biblia dice que en la manera que yo estudie más de la Biblia, más sabio seré. Yo quiero tener esa sabiduría. La sabiduría es necesaria para enfrentar los problemas. El que crea los problemas es el diablo. ¿Cómo enfrentarme a los problemas del diablo? Solamente en la sabiduría de Dios, y la sabiduría viene por oír la palabra, por la misma palabra de Dios. Por eso dice la Escritura en Hebreos 10, no dejen de congregarse, no dejen de ir a la iglesia, Como no dejen de algunos reunirse, tienen por costumbre. como algunos tienen por costumbre. Y más cuando el ven diablo que está ese día se atacando acerca. para que mucha gente no vaya a la iglesia, pero hay que ir porque necesitamos conocer de las Escrituras. El diablo sabe que si un cristiano conoce las Escrituras, se convierte en una amenaza para el diablo. Por eso el diablo trata de adormecer a muchas personas, trata de desviarlos. No vayan a la iglesia, entretente por allí. Que no sepan la verdad. No sepas la verdad. Es el trabajo de todo pastor, enseñar Dios la Biblia. así lo dispuso, no es del hombre eso. Es y de aparte Dios. de eso, por ejemplo, un ejemplo muy sencillo, un carboncito, por muy encendido que esté, si está solo, se va a apagar. Pero si está al lado de los demás carbones encendidos, todos van a arder y tener luz. Hay que Entonces, avivar. nos ayudamos mutuamente. Hay que avivar el fuego. Claro, así es. Por eso vamos a la iglesia, vamos a la reunión para avivar los dones que Dios nos ha dado, avivar la fe, para mantenernos firmes en lo que Dios ha determinado para nuestra generación. Estamos viviendo en medio de una generación de mucha maldad, estamos en tiempos peligrosos, la gente tiene miedo. Jesucristo dijo para nuestra generación, será tal la maldad del hombre en la tierra que el amor de muchos se enfriará. Que el amor no se enfríe. Tenemos que seguir predicando de Jesucristo porque Él es la manifestación del amor. Tenemos que orar por los enfermos, seguir ministrándole a las personas que están cautivas por el enemigo, liberando, sanando, restaurando. Es el trabajo de todo pastor y de todo cristiano que debe hacer en la tierra. Para que ya el diablo no sean niños fluctuantes, dice la palabra, puedan ser enseñados en la sana doctrina de la palabra de Dios y puedan tener la defensa que Dios tiene, ¿verdad? Así es. ¿Cómo recibir la sanidad de Jesucristo? Hay que acercarse a Jesucristo, oír de Jesucristo, creer en Jesucristo, invocar el nombre de Jesucristo, declarar la palabra, declarar las promesas, declarar la sanidad y dar testimonio del milagro. Así que este es el proceso de la sanidad. Por eso toda persona que reciba la bendición de sanidad o liberación se convierte en un testigo de Jesucristo. Jesucristo dijo, recibirán al Espíritu Santo y me seréis testigos. Solamente por el Espíritu Santo podemos ser testigos. Todo cristiano se convierte en un testigo para hablar de Jesucristo. ¿De qué hablamos a las personas? Hablamos precisamente que los problemas que tienen las personas en un trabajo, en una oficina, en el hogar, en la calle, solamente Jesucristo puede ayudarle. Y hay que dar testimonio, tal como Jesucristo lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. De eso se trata, predicar el Evangelio de Jesucristo. Estamos por eso hablando de cómo recibir la sanidad, cómo recibir el Evangelio, cómo recibir la bendición y cómo comunicárselo a otras personas. Todos necesitan o necesitamos de Jesucristo porque es Dios hecho hombre en la tierra para ayudar al hombre. Y Jesucristo pronto regresará para
pedir cuentas de las personas que creyeron y no creyeron. Los que creyeron habrá bendición, pero los que no creyeron pasarán a una etapa de juicio. Todo eso está escrito en la Biblia. Por eso predicamos el Evangelio. Vamos a ver algunos testimonios de sanidad. Si tú conoces a alguna campaña evangelística, ve allí hay sanidad. Dios ha ungido a los evangelistas para dar sanidad, pero la sanidad en la iglesia, si eres cristiano o cristiana, si ya tú recibiste a Jesucristo, para eso es tu iglesia, para eso es tu pastor es para orar por ti, para que la sanidad esté allí. Lee el Salmo 23, habla de el pastor es el que cuida el rebaño, es el que la alimenta, es el que está protegiendo el rebaño, es el que da sanidad. Las campañas evangelísticas son para alcanzar a los no alcanzados, pero dentro de las iglesias están los pastores para ministrar sanidad. Si tú nos quieres acompañar, estamos trabajando en el Centro Maranata, el Centro de los Milagros. Cada día de reunión estamos orando por los enfermos. Los domingos, 8 de la mañana y a mediodía, hay oración por los enfermos. Y los miércoles, 7 de la noche, también oramos por los enfermos. Veamos algunos testimonios de sanidad. ¿Qué fue lo que Dios hizo en tu vida? ¿Cómo llegaste aquí? ¿Qué era lo que tenías? ¿Y qué hizo Dios contigo en esta noche? Dios me ha sanado de un cáncer al estómago. Sentí que me arrancaron una bola y sentí un dolor que me quemó. Y aparte el dolor de los huesos que traía. Y dancé hasta que caí 3 veces caí. Y hoy le doy la honra y la gloria a mi Señor Jesús. ¿Cómo se llama? ¿En qué momento recibió lo que usted pedía al Señor en esta mañana? Yo me llamo Georgina Morales Perelman. Conocí de ustedes en la radio, porque yo todos los días escucho la radio, pero tiene como un mes que mi hija, una muchacha de 30 años, le detectaron un cáncer ya maligno. Yo empecé a hablar a la radio, a hablar por mi hija, y operaron a mi hija de 2 operaciones, y dijo el doctor que ya mi hija no iba a sanar porque ese cáncer ya estaba avanzado, pero yo siempre le he creído a mi Señor, hermano, y yo dije que mi hija era sana. Yo a mi hija la declaraba sana, y tiene como 15 días que ya se entregaron todo el resultado de mi hija, de lo que le hicieron, y dicen que los doctores están sorprendidos que mi hija es sana. Ese cáncer no existe, mi hija es sana, hermano. Aleluya. Para lo que el hombre es imposible, para Dios no lo es. Todo es posible con el Señor. Son algunos testimonios de las sanidades que el Señor Jesucristo sigue haciendo en cualquier reunión donde se glorifica su nombre. En Maranata siempre estamos glorificando el nombre de Jesucristo. Hablamos de Jesucristo. No estamos haciendo labor de proselitismo para la religión. Estamos trabajando para Jesucristo. Cristo nos salvó, Cristo nos liberó, Cristo nos sanó, Cristo nos restauró, Cristo nos ungió y nos envió a predicar el Evangelio, su Evangelio. Lo estamos haciendo en la radio, La Voz de la Alianza Radio, lo hacemos en televisión, La Voz de la Alianza Televisión, lo estamos haciendo en el internet, hacemos actividades públicas también, salimos a las calles, salimos a evangelizar. Estamos trabajando para el reino de Dios, para el reino de Jesucristo. Siempre estamos preguntando, ¿hay alguna necesidad? Porque todos los que son parte de la Iglesia Maranata han sido discipulados para ejercer autoridad y poder contra las enfermedades. Ellos oran por los enfermos. Hay brigadas que salen para orar por los enfermos. No necesitan ir a la iglesia, salen ellos a orar y ellos están viendo cómo el Señor respalda la oración de sanidad, porque este es el llamado. Esta es la iglesia de Jesucristo que debe estar bendiciendo la ciudad. ¿Y cuántas personas necesitan conocer de Jesucristo, conocer de Dios? Así que por eso, amigo, amiga, te invitamos, si tú no tienes a dónde ir, ve a Maranata, allí puedes encontrar respuestas a tu problema. Estamos hablando de la palabra de Dios, estamos hablando de temas proféticos, estamos ungiendo con aceite a los enfermos y los milagros los estamos viendo en cada reunión. Siempre estamos conociendo de milagros, porque Dios es Dios de milagros.
milagros. Así que, ¿cómo recibir la sanidad? Hay que ir a Jesucristo, hay que ir al Evangelio, escuchar el Evangelio, creer en el Evangelio y después invocar, porque recibimos la fe de Dios, invocar el nombre de Jesús, porque solamente Jesucristo, dice la Biblia, que en Jesucristo está la plenitud de Dios, toda la plenitud de Dios, la Trinidad de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, toda la plenitud habita en el cuerpo de Cristo. Dios es y todo lo que Dios habita tiene. en el cuerpo de Cristo. Y la Biblia dice que la iglesia es la plenitud de Cristo, es el cuerpo de Cristo. Por eso ahora es el tiempo de la iglesia, es el tiempo de los cristianos para bendecir ciudades y naciones. Es importante que la persona que se acerque al Señor Jesucristo realmente lo reciba en su corazón y realmente se arrepienta de sus pecados, porque si la persona sigue pecando le está dando derechos a Satanás para que lo ataque con cualquier enfermedad o con cualquier problema. Así que la persona debe de arrepentirse, debe de confesar su pecado, pedir perdón a Dios y lavarse en la sangre de Cristo. Sí, todo empezó con el pecado de Adán y Eva. A esto vino Jesucristo a derramar su sangre para limpiarnos del pecado. Hay que arrepentirse del pecado, clamar a la sangre y reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador y recibir el milagro y convertirnos en testigos de Jesucristo en esta tierra. La enfermedad es un enemigo y solamente Jesucristo puede ayudarnos. De eso se trata el oír de Jesucristo. Toda persona en la tierra está luchando en contra de la enfermedad. Cada día hay enfermedad en el cuerpo. Estamos yendo cada día envejeciendo en las células y por eso estamos siempre en una lucha contra la muerte. Pero cada día vamos a hablarle que se regeneran, la Biblia que están vivas y sanas, de rejuvenecerse con como la el águila, como el águila, dice la Salmo Biblia 103. Pone el ejemplo del águila. Así es. El águila cuando llega a los 40 años, y vamos a declarar. A los 40 años el águila tiene que rejuvenecerse. Y la Biblia dice que nosotros, los seres humanos, los que hemos creído, más que nada, los que hemos creído en las promesas de Dios, porque esta promesa es para todo el que cree. Al que cree todo le será posible. Pero no es creer por creer en el sentido de nada más de tener el conocimiento mental, sino que tenemos que aplicarlo, sí, porque experimentarlo. Una palabra hablada es una bendición que tú mismo vas a declarar a tu cuerpo. Si no la hablas, ¿cómo le vas a dar voz a la palabra para que haga el efecto que debe tener? Hay que hablarle al cuerpo, hay que hablarle al corazón, hay que hablarle a los pulmones, hay que hablarle a la piel, hay que hablarle al cuerpo mismo, porque Jesucristo ya Él hizo todo a nuestro favor. Solamente ahora tenemos que creer aplicando la palabra. Es como dice, ¿no? La palabra, el reino de los cielos sufre violencia y los valientes la toman por fuerza. Tienes que ejecutar la palabra y tomarla por la fuerza. Dios honró la fe de un hombre gentil. La Biblia dice que la iglesia gentil nació en la casa de un centurión. Eso está en Hechos capítulo 10. Pero en la vida del Señor Jesucristo aparece otro centurión. Un centurión que vio la solución del problema en Jesús de Nazaret. Jesucristo estaba llegando a Capernaum y allí había una guardia o una guarnición de Roma y estaba soldados. El centurión al frente. Así pero es. Había una persona enferma, el siervo del centurión estaba enfermo y acudió a Jesús. Esto es lo importante, acudir a Jesús. El único que puede ayudar a hombres y mujeres es Jesucristo, por eso hay que acudir a Él. Vamos a leer en Lucas 7 del 1 al 5. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole: es digno que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. En esta historia, la palabra clave en el tema de hoy de la sanidad la encontramos en el versículo 3, cuando el centurión oyó hablar de Jesús. Hay que oír hablar de Jesús.
Por eso se predica el evangelio, las campañas evangelísticas, se salen a las calles a evangelizar para que oigan de Jesús, porque la palabra Jesús es poder para enfrentar todas las obras del diablo en la tierra. Por eso hay que escuchar el nombre de Jesús de Nazaret, de Jesucristo, Señor y Salvador. Este centurión oyó y se acercó a Jesús, le pidió que mandase la palabra, porque aquí está la enseñanza. Era un hombre de fe, era un hombre que recibió, o sea, mejor dicho, de autoridad, conocía de autoridad. Él ya creía, porque él dice que los judíos fueron a Jesús y le dijeron que por favor lo atendiera, porque era un hombre que estaba con ellos y que había edificado una iglesia, fíjate. Bueno, al oír la palabra tiene fe, porque ya el hombre la palabra había también sembrado. Ya venía con la semilla sembrada. Ya tenía su semilla entonces, sembrada. Por eso, además, era un centurión, tenía autoridad. Así es. Y entonces le dijo a Jesús, solamente envía la palabra. Di la palabra. Di la palabra, envía a distancia la palabra a donde está el enfermo, y el enfermo sanará a distancia. Jesucristo se sorprendió de ver a este hombre que no era judío, un gentil romano como nosotros los gentiles. Este hombre tenía fe. Di la palabra y hicieron será sano. Oh, no he visto fe en todo Israel como la que tienes tú. Por esa palabra, por haber creído en esa palabra, ahora tú recibes la bendición. Así que Jesucristo dijo, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Así que tenemos aquí varios ejemplos en la vida de Jesucristo cómo poder recibir la sanidad. Hay que oír de Jesucristo, creer en Jesucristo, ir hacia donde está Jesucristo y seguir las instrucciones de la palabra de Dios. Las instrucciones de la palabra de Dios. ¿Cómo recibir hoy la sanidad? Ve a una iglesia. Tenemos que ir a una iglesia, para eso son las iglesias cristianas. Lo mejor de una ciudad son las iglesias donde hablan de Jesucristo. Es la iglesia que honra a Jesucristo. Hay una iglesia cristiana cerca de ti, amigo, amiga, en tu ciudad. Ve por la oración, hay oración por los enfermos, tal como lo hicieron los apóstoles. En Marcos 6, del 7 en adelante, dice la Biblia que Jesucristo envió de 2 en 2 a sus apóstoles. Ellos iban predicando el evangelio del reino y sanando a los enfermos, ungiéndoles con aceite. Y es lo que hacemos nosotros en el Centro Maranata, el Centro de los Milagros, en esta ciudad de Villahermosa. Si tienes la oportunidad, te esperamos en el Centro Maranata para que te unjamos con aceite. Estamos aplicando la palabra, estamos enseñando de Jesucristo, estamos hablando temas de interés para el tiempo de hoy en la profecía y estamos ungiendo con aceite a los enfermos. Así que te esperamos en cualquiera de nuestros servicios, domingos 8 de la mañana y a mediodía, calle Belisario Domínguez, 519, Colonia Águila, y entre semana, el miércoles 7 de la noche, y en los municipios hay centros Maranata donde también se oran por los enfermos. Este es el tema que hemos tratado, la sanidad. Esperamos que las bendiciones hayan alcanzado tu vida. Recuerda, Jesucristo sigue sanando, Él está vivo, Él está pronto a regresar y sigue manifestando su amor. Así que sigamos a Jesucristo. Gracias por habernos acompañado y hasta nuestro próximo programa, Dios mediante.